Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Ya es miércoles, gracias que nos acompaña, donde vamos a estar una ombudsperson y 4 periodistas van a hablar frente a usted a 8 columnas. Oiga, muchas gracias que nos acompaña. ¿Qué dijo? ¿Que íbamos a estar en locaciones, en una playa en Bermudas? No. Estamos aquí en RTV, en las instalaciones de TV+, con una persona entrañable, una persona que está muy enfocada a su misión, que es la de recomendar y la de estar muy abusada en que no se estropeen, no se violenten los derechos humanos de los veracruzanos. Normalmente, cuando es un hombre, es un ombudsman, pero ella es una extraordinaria mujer, doctora, conoce muy bien del tema, es una ombudsperson. Y la voy a presentar primero antes que mis compañeros. La doctora Namiko Matsumoto está con nosotros. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Al contrario, Ramsés, de verdad, muchas gracias por invitarme y gracias a todos ustedes. Y hoy nos acompaña Leti Silva. Leti, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramsés? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar compartiendo hoy este foro con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Al que no, es que te vi de barba, no te conocía. Yair, ¿cómo estás? Estamos aquí García. Cambiando el look. No, Buenas noches, Ramsés. Andas de intelectual. ¿A quién me recuerda? No, es que me dio flojera rasurarme. Otra vez no le dio tiempo, digamos. Leti Rosado, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú cómo te sientes rodeado de Leti? Yo me siento muy bien. Como Qué siempre. bueno. Y- Bienvenidos y buenas ahora- noches, Namiko, bienvenida, buenas noches. ahora Gracias. Se supera la equidad de género. Hay Así más es. mujeres que hombres hoy, ¿no? Así es. Iván, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Hola, doctora, bienvenida. Gracias, Iván, muy amable. Bueno, pues acompáñenos porque está la doctora Namiko Matsumoto. Está haciendo un gran trabajo desde hace ya 3 años. Le faltan 2. Y sí quisiera comenzar, doctora, por lo último. Ya después mis compañeros pues, ya la estarán abordando con las preguntas. El fin de semana pasado, el licenciado Baltasar fue pues detenido para una prueba de alcoholímetro en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Graba el momento en que lo detienen. No pasa, digamos que supera la prueba del alcoholímetro, sin embargo, le quitan su automóvil y lo detienen y sigue grabando entre él y su esposa. Sí. Y comenta que, pues sí, fueron violentados sus derechos desde la forma en que lo detuvieron. ¿Qué pasa en este asunto del abogado Baltasar que dice que, pues, que violentaron sus derechos las autoridades? Bueno, primero tendría que comentar que el abogado interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por lo tanto, no voy a abordar su caso en particular, porque una vez que la comisión recibe una queja e inicia la integración para, digamos, compartir cualquier detalle del procedimiento, pues se necesita la autorización del titular de los derechos que se están discutiendo en ese caso en particular, pero en general sí puedo comentar porque, como ustedes seguramente lo saben, a mí me ocurrió un incidente similar en un operativo de alcoholímetro. Efectivamente, me pidieron la licencia, yo soy abstemia, yo no tenía problema con el tema de la prueba del nivel o grado de alcohol, pero cuando saco mi licencia observa el oficial que está vencida y lo que procede es que te levanten una infracción. Es una cuestión de naturaleza puramente administrativa que tendría que haber ocurrido de esa manera. En mi caso, porque no había ninguna razón para ser privada ni de mi bien, el vehículo, ni de mi libertad. Entonces, lo que ocurre usualmente, porque así lo establecen los reglamentos de tránsito, es que si cometes una falta administrativa, pues te levantan tu infracción. Al siguiente día, si no es hora hábil cuando eso ocurra, como sucedió en mi caso, vas, pagas la multa y se te devuelve tu licencia. Digamos, eso es lo que establece el reglamento y esas tendrían que ser
las consecuencias. Con relación al caso en particular, pues debo respetar esta obligación que me impone la norma y no dar detalles. Lo único que sí puedo señalar es que efectivamente se interpuso una queja y que está integrándose. En su momento de acreditarse vulneración a derechos humanos, pues se emitirá la recomendación correspondiente. ¿Sí hubo excesos? De acuerdo a lo que te comenta o a la queja A los videos. A los videos, ¿hubo excesos por parte de los elementos? Prima facie diríamos, en principio diríamos que es fácilmente, ¿no?, advertible que sí. Sin embargo, no me atrevería a asegurar porque nuestra obligación como servidores públicos es desahogar puntualmente el procedimiento, recibir requerir información, recibir el material probatorio, analizarlo y finalmente con todos esos elementos ya emitir lo que corresponda. Desde el punto de vista, doctora, tú tienes una experiencia de más de 25 años, o sea, específicamente en el tema de derechos humanos. ¿Cómo se encuentra Veracruz? ¿Realmente ha habido avances? O sea, hay aportaciones importantes, tenemos leyes muy avanzadas, algunas iniciativas aprobadas que no se pueden aplicar porque faltan los reglamentos, los lineamientos, pero ¿cómo se encuentra Veracruz, que ha estado, por lo menos en los últimos 12 años, pues en el ojo del huracán justamente por los temas de derechos humanos? Pues mira, yo creo que la respuesta te la da el hecho de que hubo necesidad de que el Ejecutivo Estatal emitiera una declaratoria de alerta por violaciones graves a derechos humanos. Yo creo que eso te da la respuesta, ¿no? La situación en cuanto a violación de derechos humanos es grave, es cierto, bien lo señalas, ha habido avances importantes, sin la menor duda. El fenómeno me parece que más está lacerando, ha lacerado y continúa haciéndolo en el estado de Veracruz, el tema de la desaparición forzada y desaparición por particulares. Justamente por eso es que esta declaratoria de emergencia hecha por el Ejecutivo tiene un énfasis particular en el tema de desaparición forzada y por particulares. Y bueno, antes no teníamos una ley específica, había un tipo penal por ahí desde el año 2014 que no se correspondía con los estándares internacionales, es decir, la tipificación del delito adolecía de ciertos, digamos, errores, falencias. Y bueno, ahora hay una ley de desaparición forzada, hay una comisión estatal de búsqueda, hay un marco normativo de avanzada, pero además lo que me parece más importante es que ha sido un trabajo consensuado con los familiares de personas desaparecidas. Y dentro de la gama de violaciones en materia de derechos humanos, ¿cuáles son las que más se cometen en Veracruz? Fíjate que el mayor número de quejas que nosotros tenemos tiene que ver con lo que de manera genérica se conoce como derechos de la víctima o de las víctimas y o de los ofendidos. Es decir, todos estos derechos que tienes frente a la autoridad encargada de investigar los delitos. O sea que, es el mayor número de quejas que tenemos. Lo podemos traducir en que ha habido fallas por parte de las autoridades que están encargadas de investigar los delitos. ¿Es correcto? ¿Es así de sencillo? Es así de sencillo, sí, efectivamente. Ha habido fallas que están perfectamente documentadas en las recomendaciones, desde la omisión de debida diligencia en la investigación, es decir, que se comete el ilícito expuesto en conocimiento de la autoridad investigadora y hay largos tramos de inactividad, es decir, se recibe la denuncia, pero no se desahogan las diligencias, no se hace con la oportunidad debida. Y eso hace que muchas veces, no digo que en todos los casos, pero particularmente, por ejemplo, en el caso que involucre a una desaparición, ya sea forzada o cometida por particulares, el transcurso del tiempo es un tema vital para recabar el mayor número de probanzas y tener mucho más posibilidades de éxito de encontrar con vida a la persona. Entonces, cuando se recibe
pues la denuncia, pero no se desahogan de manera oportuna todas las diligencias que permitirían lograr el esclarecimiento del hecho, encontrar con vida a la persona, pues eso va restando posibilidades de éxito a la investigación. Va fomentando la impunidad, por decirlo de alguna forma. Pues mira, yo creo que en ese sentido no hablaría únicamente de los casos que constituyen delitos y que ameritan una investigación. Yo aquí sí diría que en general, ¿no? Por ejemplo, una recomendación de la comisión, que el 99% de las recomendaciones llevan implícita la necesidad de realizar una investigación interna y de determinar e individualizar a los responsables de violaciones a derechos humanos, que es un proceso que se da dentro de la propia entidad recomendada. Ya no estamos hablando de poner una denuncia, sino dentro de la propia entidad recomendada, para que individualice a los responsables. Si no se hace, el mensaje es: puedes seguir haciendo no lo pasa que nada. no pasa nada, ¿no? Y eso es lo que me parece que ha propiciado que los hechos se sigan perpetuando, se sigan repitiendo. Omisiones. Exactamente. Entonces, lo primero que habría que combatir es la impunidad, porque hay, digamos, elementos o circunstancias paralelas que abonan a ir disminuyendo el tema de violaciones a derechos humanos, como por ejemplo la capacitación a los servidores públicos, que los servidores públicos conozcan hasta dónde pueden actuar, qué es lo que no pueden ni deben hacer, las consecuencias que puede haber si realizan actos fuera de la norma, en fin, todas las obligaciones que tienen y todas las responsabilidades que puede acarrear no cumplir con esas obligaciones. Esa es una herramienta muy buena. Yo te podría hablar, por ejemplo, que particularmente a la Secretaría de Seguridad Pública le hemos capacitado más de 5,000 elementos. Eso necesariamente tendría que traducirse en que disminuyera la violación de derechos humanos. Pero si no es decir, si estas dos cuestiones no van de la mano, el hecho de que estén capacitados los servidores públicos con una perspectiva de derechos humanos, pero además que se sancione a los responsables de violaciones de derechos humanos, sí. Sigue estando seguridad pública en la cabeza de las ¿De las los entidades casos recomendadas? Sí. No. ¿Fiscalía? Es la Fiscalía General del Estado. Pero son las dos entidades que tendrían que ver justamente con la procuración, impartición de justicia, y que están siendo omisas o están siendo vulnerables justamente o rebasadas, y sigue además generando la comisión incluso de estas faltas y violaciones a los derechos humanos. Mira, yo creo que hay que distinguir como muy bien. A ver, la Secretaría de Seguridad Pública tiene a su cargo la prevención, ¿no? Una parte de prevención de los delitos, la otra cara de la moneda, brindar seguridad a la ciudadanía para generar las condiciones para que todos podamos gozar de nuestros derechos humanos. La Fiscalía tiene una competencia muy particular que tiene que ver con la investigación de los delitos, y a otro poder judicial le toca precisamente la impartición de justicia. Esto quiere decir que aun cuando, por ejemplo, la Fiscalía es un órgano autónomo y por supuesto el Poder Judicial es otro poder, y la Secretaría de Seguridad Pública es una entidad que hace parte de la Administración Pública Estatal, lo cierto es que deben conjugar esfuerzos para poder dar el mejor resultado a todos los veracruzanos y a quienes no son veracruzanos, pero que habitan y transitan por el estado de Veracruz. Presidenta, bienvenida. Gracias. Y una pregunta un poco fácil. Ay, Dios mío, contigo nunca. Con todo respeto. Con todo respeto, Empiezas a decir con todo respeto. Nunca son fáciles. La comisión que usted encabeza, su gestión, se ha manejado políticamente, y le pregunto esto con base en los argumentos que le voy a presentar. Usted, cuando toma protesta al cargo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, era un gobierno priista. Las recomendaciones, no se emiten de un día para otro, el trabajo me queda claro que no se puede realizar en una semana, pero sí vimos que
que no había una postura fuerte contra la administración de Javier Duarte, hasta que prácticamente cae en desgracia y bueno, la historia ya la sabemos para acá. Cuando inicia el gobierno pasado panista, de Miguel Ángel Yunes, vimos esa misma postura de que no se hacían una postura fuerte contra el gobierno estatal en turno. Sí veíamos recomendaciones contra la Secretaría de Seguridad Pública, contra la Fiscalía, pero del gobierno priista. Y ya cuando vemos que ya sucede la elección, gana Cuitlahua García Jiménez, vemos que, o es lo que yo así lo veo, y lo he platicado con otros compañeros, ya vemos a una Comisión Estatal de Derechos Humanos que ahora sí ya critica al gobierno panista, pues ya se iba, y ahora está un gobierno de Morena. ¿Van a esperar también para criticarlo? ¿Se ha manejado usted políticamente en este tema? Es la fácil, es la pregunta Es la fácil. Para mí es muy fácil, en realidad. Pensé que ibas a hacer un planteamiento de mayor dificultad. ¿Verdad? Mira, la respuesta, esa es una postura que he escuchado en infinidad de ocasiones, ¿sabes? Y la respuesta tiene que ver exactamente con lo que tú señalabas, con el tiempo que requiere documentar las quejas, y también está relacionado con que digamos que la persona que se asume, que se siente que se han vulnerado sus derechos humanos, vayan y pongan la queja. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando recién fui nombrada presidenta de la Comisión Estatal, ocurrió que la mayoría de las quejas que recibíamos tenían que ver con hechos pasados, particularmente las quejas por desaparecidos. Ahora bien, integrar una queja en promedio te lleva entre 6 y 8 meses. La ley establece, la comisión tiene hasta 6 meses. Hay casos que se pueden documentar en muy breve tiempo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tienes todos los elementos, las pruebas son de fácil acceso. En fin, hay casos que nos resulta verdaderamente difícil allegar todo el material probatorio. Porque tiene que ver, por ejemplo, con carpetas de investigación que hay que ubicar, que la autoridad te las debe facilitar, que la autoridad a veces te dificulta el proceso porque la propia ley establece la posibilidad de que pidas por primera vez un informe que si no lo contesta en el término de 15 días hábiles, tiene una segunda oportunidad por el mismo tiempo, ¿no? Que te dé fecha para permitirte, por ejemplo, el acceso a una carpeta de investigación o a un procedimiento iniciado con anterioridad, en fin, ¿no? Que hay casos que por la propia naturaleza de los hechos que ocurrieron y la circunstancia particular en que ocurrieron, pues te dificultan, ¿no? Tener un resultado en un tiempo corto. Un hecho concreto en particular. Diciembre de 2015, 23 de diciembre de 2015, un hecho indignante, el desalojo de pensionados de la Plaza Lerdo. Sí hubo una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sí lo reconozco, pero ¿por qué no hubo una postura firme, un llamado enérgico al abuso que se dio por parte de la administración de Javier Duarte de Ochoa? Salió Flavino Ríos, dijo yo di la orden, supimos que el propio secretario de Seguridad Pública participó ahí dándole toques eléctricos a personas, incluso este señor que carecía de una pierna. ¿Por qué no hubo una postura firme, crítica, de exigencia en contra del gobierno de Javier Duarte por ese abuso desmedido? Bueno, eso tendríamos que preguntárselo al quien estaba de presidente en ese momento. Explico. Efectivamente, entiendo, se abrió una queja por esos hechos, que inmediatamente fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es, si no tengo mal el dato, hasta 2 años después de ocurridos los hechos, o un poco más de 2 años, que se pronuncia y envía la recomendación al Estado de Veracruz. Yo asumí competencia sobre los derechos de las personas pensionadas frente a la falta de pago por parte del Instituto de Pensiones del Estado, que por cierto no es mi opinión, es opinión de
de los pensionados y del abogado que los representa. Se trata de una recomendación paradigmática por los alcances que tuvo y el análisis que tuvo de esos hechos. En el caso específico que tú señalas, no me correspondió a mí abordarla, te digo, se la llevó la Nacional, y la Nacional emitió la recomendación 2 años y medio después. Pero doctora, perdón, abonando al tema de Yair, del 2006 al 2018 Sí. es el periodo en el que se cuantifica, y así lo dijo el gobernador en su programa emergente para atención justamente a las personas desaparecidas. Se cuantifica el mayor número de recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado a estas entidades, y no se cumplió ninguna. El gobierno del Estado no fue omiso en las dos, y bueno, ¿por qué no fue una postura mucho más severa? Incluso porque no se ha presentado todavía por parte de la comisión en este sentido, porque están los argumentos, están las recomendaciones, están los sustentos, y esta no se ha dado todavía. Te voy a explicar. Toda recomendación lleva un seguimiento y un proceso en su cumplimiento. La mayoría de las recomendaciones están en promedio en un 60-70% de cumplimiento. ¿Qué es lo que falta? La compensación, la indemnización. ¿Por qué no se había abierto esa posibilidad? Porque a pesar de que tenemos una comisión de víctimas desde el 2014 que fue variando en la reglamentación, ¿no?, que se retomó después en 2016, lo cierto es que nunca le fue asignado el fondo de ayuda y reparación, que eso era lo que abría la posibilidad para que las víctimas fueran compensadas. Tiene mucha razón el Ejecutivo cuando señaló que efectivamente no se ha dado un cumplimiento total a las recomendaciones, pero esa parte que tenía, digamos, que fallaba o que faltaba, para decirlo de manera clara, para cerrar el círculo, tenía que ver con la parte de la reparación De los daños. pecuniaria. Ahora bien, nosotros emitimos una recomendación general que fue dirigida precisamente, entre otros, a la Fiscalía General del Estado, al Congreso del Estado, por haber omitido todo ese tiempo, desde que existía la norma, haber dotado de recursos al Fondo de Ayuda y Reparación, lo que evidentemente hacía nugatoria la posibilidad de acceder a una compensación, ¿sí? Y a la Comisión de Víctimas también. O sea, esa recomendación general abarcó estos 3 entes. Ahora ya este Congreso dotó de recursos y ya hay posibilidad de exigir el cumplimiento de esa parte que nos está impidiendo a la Comisión dar por totalmente cumplida las recomendaciones que se han emitido desde 2016, 2017 y 2018. Ahora ya lo debe hacer la Comisión de Víctimas. ¿Qué es lo que falta ahora para completar ese proceso? Pues que la Comisión de Víctimas haga sus lineamientos para el pago de las reparaciones en modalidad de indemnización por daño material y daño moral, ¿sí? Y que se cree el fideicomiso a través del cual se va a hacer el pago de estas reparaciones. Si tú entras a la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, verás que hay un seguimiento puntual de todas y cada una de las recomendaciones, asignándoles su porcentaje de cumplimiento. Para que haya un cumplimiento al 100, hace falta el tema de la reparación. Presidenta, yo quiero preguntarte sobre el tema de las reuniones que realizan todas las mañanas de la construcción de la paz. ¿Tú participas en estas reuniones que se realizan en Palacio de Gobierno? Y si realmente son efectivas, porque, bueno, se estarán reuniendo todos los días y todas las mañanas, pero lo real es que diariamente en Jalapa y en todo el resto del estado hay hechos violentos. Sí, bueno, mira, estuve participando en esas mesas. Yo fui convocada desde la primera, que creo que fue el 2 de diciembre, que fue domingo, me parece. Así es, a las 8 de la mañana. Bueno, se trata ahí, digamos, la incidencia delictiva,
se establece como las estrategias, el abordaje que se le va a dar, en fin, digamos, ¿qué se va a hacer ante la circunstancia de inseguridad que se está presentando? ¿Cuáles son los delitos que se presentan con mayor frecuencia? Las zonas del estado donde está ocurriendo tal delito con mayor intensidad, qué sé yo, ese tipo de cosas. La verdad sea dicha, yo desde la primer mesa y subsecuentes observaba que la temática de la mesa pues no estaba directamente relacionada con la competencia de la comisión. Lo abordamos después de una pausa. Okay. ¿Me permite hacer una recomendación? Sí. Recomiendo este corte y regresamos. Bueno, sigue sosteniendo con usted esta charla, esta amena charla con nuestros compañeros periodistas, la doctora Namiko Matsumoto. Entonces, bueno, a ver, aterrizamos, doctora. ¿Sí son productivas las reuniones o no son productivas las reuniones? Pero bueno, ya nada más completando el tema, la pregunta de Leti, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, acaba de decir que ni el titular de Derechos Humanos, en este caso tú, ni la titular del Instituto Veracruzano de la Mujer ya no serán convocadas a estas reuniones, como tampoco el resto de esta semana va a ser el fiscal Jorge Winkler, ni la del día del lunes, pues ya lo dijo el gobernador, no hay confianza, ha dado sus argumentos, lo dijo aquí en este programa. Entonces, ¿tú no te sientes mal de que ya no seas convocada a estas mesas? No, por supuesto que no me siento mal. Es un tema absolutamente de competencias. A ver, esto además no es reciente. Si no mal recuerdo, fue por ahí de los primeritos días de febrero que en la reunión nos comentaron tanto a la titular del Instituto Veracruzano de la Mujer, como a tu servidora, como también a el compañero que participaba por parte del Poder Judicial, que por una decisión a nivel federal, las mesas únicamente, en la mesa únicamente iba a participar quienes tuvieran que ver con el tema de prevención y investigación del delito. Y bueno, yo considero que fue una decisión acertada, porque finalmente en la mesa no se desahogaban temas de derechos humanos, sino más bien la incidencia delictiva, te decía, las zonas donde estaba siendo necesario tomar acciones más específicas por el tipo de delitos que se estaban presentando. Es decir, nada del tema de esa mesa tenía que ver con el tema de derechos humanos. Probablemente en el caso de la compañera del Instituto Veracruzano de la Mujer, su presencia sí fuera pertinente porque ella tiene que ver con el tema de feminicidios, ¿no? Que era parte de las, cuestiones que se discutían en esa mesa. Entonces nos fue notificado que a partir de entonces únicamente seríamos convocados cuando se fuese a discutir un tema que fuese de nuestra competencia. Y yo así lo entendí y además lo celebré. Me parece que lo ideal es que participen en una mesa que tiene que ver con seguridad, pues solo las autoridades que son competentes en el tema, ¿no? Entonces yo celebré esa decisión, me pareció una decisión muy atinada por parte de quien lo haya hecho y bueno, ya no participamos. No obstante, como bien lo señaló ayer el propio secretario de Gobierno, si hubiese algún tema de derechos humanos que la mesa le interesara, que la Comisión de Derechos Humanos, que es la competente para conocer de esos temas, vaya y comente, pues con todo gusto, por supuesto, ahí estaremos como corresponde a una institución responsable de la función que tiene encomendada. De lo que te planteaba Yair hace un momento,
el manejo político que muchos advierten de la comisión y de tu posición, doctora, en particular, ¿cuál será la conclusión en todo caso? La conclusión es muy simple, que legalmente tenemos términos para resolver, que algunos casos presentan mayor dificultad que otros y que la comisión se toma el tiempo que es pertinente para emitir una recomendación debidamente fundada y motivada, donde la violación de derechos humanos quede perfectamente acreditada y que la autoridad no tenga otra opción más que aceptar la recomendación y comprometerse a su cumplimiento. Es decir, la comisión siempre va a privilegiar los derechos de las víctimas y parte de eso tiene que ver con que una recomendación esté perfectamente exactamente, actuada, fundamentada, con todas las probanzas, etcétera. Y bueno, el tiempo no siempre corre, como te decía, a nuestro favor. Hay casos de muy fácil resolución, hay casos muy complicados donde se dificulta, digamos, allegarse de todas las probanzas. Y no vamos a dejar de trabajarlos simple y llanamente porque nos apura a dar un golpe mediático, por ejemplo. A mí me parece que eso es faltarle el respeto a las víctimas, punto número 1, ¿no? Y punto número 2, me parece también que eso es simular, ¿no? Darles acceso a la justicia. Cuando a ti lo que te interesa es irte quitando como los golpecitos y entonces ir sacando ahí las recomendaciones como sea, con tal de que no digan que no hiciste, en realidad lo que estás haciendo es revictimizar a las víctimas, ¿no? Mejor, con el tiempo que sea necesario, dedicarle a cada uno de los casos para que cuando esté la recomendación no haya lugar a que se discuta que no está debidamente acreditado lo que ahí estamos diciendo. Pero doctora, más allá de las apreciaciones, o sea, ¿tú consideras que realmente el trabajo que se está haciendo desde la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, en las circunstancias que estamos viviendo, es realmente fuerte, está siendo realmente sólido y propicio en la circunstancia? Bueno, mira, yo creo que la respuesta te la da el hecho de que se recomendó al Congreso lo de la omisión legislativa de dotar de recursos a la Comisión de Víctimas. Hoy la Comisión de Víctimas tiene un recurso para el Fondo de Ayuda de Reparación. Visibilizamos los casos de desaparición por particulares y desaparición forzada y bueno, impulsamos junto con los colectivos. Hoy tenemos una normativa, tenemos una comisión estatal de búsqueda. Yo creo que hemos hecho todo lo que podemos con lo que tenemos, pero más allá de eso, lo cierto es que si alguien ha impulsado, digamos, que se reconozca el trabajo de la comisión, han sido los propios colectivos y las propias víctimas. En este caso, digo, tan polémico de los colectivos, digo, y tan delicado, que es cierto, se visibilizó apenas hace unos cuantos años, ¿cómo? Me queda claro que has trabajado al lado de ellos, que has participado por que este tema esté vigente en la agenda, eso me queda claro. Estas personas han reclamado al anterior fiscal, a anteriores fiscales, al actual, esta falta de resultados, esta falta de cumplimiento, que han sido engañados, se les simula que se toman pruebas y no se han tomado nada. En el gobierno pasado, en el gobierno panista, de plano la mayoría de los colectivos rompieron relaciones con el fiscal porque incluso se burlaba de ellos, o sea, y lo hacía manifiesto en sus redes sociales, se burlaba del sufrimiento de estas personas y en muchas ocasiones era el exgobernador quien tenía que asumir la relación con estos colectivos. ¿Qué pasa ahí con la fiscalía y con el titular? ¿Sí ha caído en esta falta de sensibilidad para este problema? Digo, porque las burlas o las respuestas socarronas, altaneras que ha hecho a estas personas, pues sí evidencian una falta de sensibilidad. Tú, independientemente del trabajo de las recomendaciones, ¿le has hecho alguna petición en particular en ese sentido? Pues mira,
Me parece que el trabajo de la comisión es en el sentido de que si la autoridad está fallando, hacerlo a través del mecanismo que la ley establece. Digamos, en las reuniones que se sostuvieron inicialmente con colectivos, nosotros éramos muy puntuales en señalar lo que considerábamos que estaba haciendo falta o que no había sido atendido. Te recordarás que cuando recién nombraron fiscal al actual fiscal, se iniciaron unas mesas en el que incluso participaban autoridades federales. Bueno, la comisión participó por petición de los propios colectivos. Entonces, no es que motu propio a nosotros nos convocaron las autoridades, más bien fueron los colectivos los que exigieron la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esas reuniones, y en esas reuniones fuimos muy puntuales en señalar lo que nosotros considerábamos que estaba, digamos, que la autoridad estaba haciendo omisa, incluido, por supuesto, digamos, el trato respetuoso hacia las víctimas, independientemente de que compartas o no el punto de vista, ¿no? Siempre se puede hacer, siempre se puede tener diferencias y manifestarla con pleno respeto a la dignidad de las personas. Entonces, nosotros fuimos puntuales siempre en esas mesas en señalar cualquier tipo de circunstancia que nosotros considerábamos que en ese momento estuviera vulnerando la dignidad de los participantes en la mesa. Sí lo hicimos en diversas ocasiones. Después, bueno, como tú bien lo señalas, ahí se rompió el diálogo y dejaron de presentarse esas mesas hasta que son retomadas con el gobernador actual en su papel de gobernador electo y ahora ya como gobernador en funciones. Y la verdad es que seguimos haciendo lo mismo, porque aun cuando es cierto que hay una gran, digamos, disposición de parte de el gobernador en estas mesas y ha puesto todo su empeño en que las necesidades de las víctimas adicionales a las de justicia, verdad y reparación sean satisfechas. Lo cierto es que pues ellas también manifiestan a veces desacuerdos respecto de algunas cuestiones y que se discuten ahí. Y bueno, nuestro papel, por supuesto, es todo aquello que sea razonable y que por derecho les corresponda, apoyarlas para que se plantee la exigencia frente a las autoridades correspondientes. Námico, de las recomendaciones que han emitido de la Fiscalía, ¿ha habido alguna que hayan presentado queja funcionarios, exfuncionarios de la administración pasada que fueron encarcelados? Del bienio de Miguel Ángel Yunes, precisamente por el fiscal Jorge Winkler. Sí hay quejas de servidores públicos y bueno, ustedes lo saben porque incluso, no voy a entrar en detalles porque no debo, claro, pero sí puedo admitir públicamente que las hay, porque además los abogados de estos servidores públicos han hecho conferencias de prensa, han dicho que hay queja en la Comisión de Derechos Humanos y sí han interpuesto quejas y las 3 quejas que tenemos están ya, digamos, en visitaduría para la elaboración ya de la recomendación. Es decir, que pronto van a emitir las recomendaciones. Sí, muy pronto. En otro tema, así como tenemos leyes innovadoras en Veracruz, también tenemos unas que datan de la época juarista, si mal no recuerdo, tú me precisarás, como es el Código Civil de Veracruz. Sí, 1932. 1932, efectivamente. Entre ellos, el matrimonio. Dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, aquí ya no hay de saber qué es la intención o la preferencia de cada persona, simplemente el respeto a sus derechos. ¿Ya debería de cambiarse ese código? Bueno, la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es en ese sentido. Como tú sabes, ya hay jurisprudencia, establece que negar la posibilidad de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo es violatorio de varios derechos, desarrollo de la personalidad, libre elección, etcétera, etcétera. Entonces,
no es, digamos, que lo digan Amiko Matsumoto, es que ya lo dijo el máximo órgano de nuestro país en materia de interpretación jurídica, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es la razón de que en nuestro estado se han celebrado matrimonios en cumplimiento de ejecutorías de amparo que han sido otorgadas. ¿Eso qué implica? Que eventualmente la norma tendrá que adecuarse a esa realidad, porque el hecho de obligar a las personas a que acudan a accionar un amparo, esperar la resolución, lo que implica gastos de representación legal y demás, para poder acceder a una institución jurídica como es el matrimonio, pues implica también de alguna manera una especie de revictimización, ¿no? De por sí que con todo lo que lleva aparejado, discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, puedes tú estar o no estar de acuerdo. Eso es diferente. Lo cierto es que vivimos en un estado de normas y las normas están hechas para acatarse. Y cuando la norma es rebasada por la realidad social, que el derecho está llamado a regular los fenómenos sociales para que llevemos una vida en sociedad armónica, y quienes son los encargados de interpretar y aplicar esas disposiciones reconocen esta necesidad, que ya es incluso jurisprudencia, pues me parece que lo que corresponde es que las normas se adecuen y den respuesta a esta circunstancia. Pero tú, como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no puedes emitir una recomendación, algún pronunciamiento hacia el Congreso del Estado? Digo, hay entidades como Guanajuato y Jalisco que son más mochas que Veracruz y ya modificaron sus códigos civiles. ¿Por qué Veracruz no? Nosotros incluso hemos enviado lo que se conoce como amicus curiae, o sea, escritos de opinión jurídica al Congreso, en el sentido, digo, un poco para visibilizar los estándares, ¿no?, que se deben aplicar en materia de matrimonios o parejas del mismo sexo. Y hay una discusión por ahí en el sentido de que si el problema, digamos, es que se le denomine matrimonio, entonces hagamos una legislación paralela que garantice los derechos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo, lo digo abiertamente. A mí me parece que... ¿No estás de acuerdo con que haya más, para precisar? O sea, no estoy de acuerdo con legislaciones paralelas, ¿no? Ya entendí. Que parezca que garantizan los derechos, pero que hacen un trato diferenciado. Que en el fondo hacen un trato diferenciado, claro, porque, a ver, si bien es cierto que la institución jurídica, la institución jurídica denominada matrimonio, quizá en algún tiempo estuvo pensada para lograr determinados objetivos, y mi posicionamiento es estrictamente jurídico. Sí, claro. Yo no estoy metiendo ningún otro tipo de elementos porque además no me corresponde. Soy titular de un órgano protector de derechos humanos y yo no voy a entrar en discusiones de otra naturaleza que no sea estrictamente con argumentos jurídicos, ¿no? Entonces, el matrimonio en sí tiene que ver con la posibilidad de garantizarte otra serie de derechos a través de esa institución, ¿no? No tiene que ver desde la perspectiva jurídica con ninguna circunstancia como de que tenga que ver con procreación, o desde el punto de vista jurídico. Entonces, mira, el estar, por ejemplo, unidos en matrimonio facilita el acceder a una nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Reduce el número de años en que tú tengas que estar en un país, por lo menos eso ocurre en México, ¿no? Cuando contraes matrimonio con el nacional de ese país, eso es un beneficio. Hay beneficios de naturaleza fiscal, en fin, hay una serie de beneficios que trae aparejado el derecho a suceder, por ejemplo, que también se da en el concubinato, para aquellas parejas que por decisión libre no quieren unirse en matrimonio, ¿no? Entonces, hay que ver esta circunstancia desde la perspectiva estrictamente jurídica y no pensar en generar un abordaje paralelo, porque a mí me parece que caeríamos en la situación que ocurría, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Cuando había separación entre personas de raza blanca y raza negra, ¿no? Garanticémosle a todos el derecho a la educación, pero hay escuelas para una y escuelas para otros. No, a ver,
Garanticemos el derecho a la educación y que todos en las mismas condiciones puedan acceder al derecho a la educación, ¿no? Es lo que se le conoce en derecho como la doctrina de separados pero iguales, ¿no? O todos somos iguales, pero otros son más iguales. No, eso no funciona desde la perspectiva de los derechos humanos o del derecho internacional de los En este momento derechos se han presentado quejas, hay quien está demandando la intervención de la Comisión de Derechos Humanos para que puedan ser partícipes y acceder a un matrimonio igualitario. No tenemos quejas en ese punto en particular, pero sí tenemos quejas y recomendaciones, por cierto, por trato diferenciado, por discriminación por orientación sexual. Oye, el tema ¿en qué? del aborto y Sí. la alerta de género que hay, las dos alertas de género que hay en Veracruz. Sí. ¿Qué está pasando? Sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene participación en esos procesos. Sí, en el caso de la alerta de género, tanto la ley a nivel federal como la ley local y el contenido estricto de las alertas de género que establecen, cosas muy puntuales y señalan los órganos encargados de ejecutarla, a las comisiones de derechos humanos, fíjate, de una manera como extraña, los consideran solamente como actores estratégicos de acompañamiento, digamos, no nos dan mayor participación en estos procesos. Sin embargo, nosotros nos involucramos, por ejemplo, en la elaboración del modelo único de capacitación a servidores públicos con motivo de las alertas de género. Y de ahí, si tú analizas, ambas traen como disposiciones muy puntuales para distintas autoridades, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, pero a nosotros nos dejaron ahí como, bueno, vamos a involucrar a la comisión como un actor estratégico, a ver en qué abona, y nosotros participamos en el proceso de elaboración del modelo único de capacitación. Y por cuanto a la reforma constitucional del artículo 4, nosotros enviamos un amicus curiae al Congreso señalando una serie de argumentos y estándares internacionales y el abordaje que tendría que dárseles desde la perspectiva de los derechos humanos. Ahora está en suspenso la decisión de una acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros creímos que teníamos que hacer algo, no estuvimos, de acuerdo con que el mecanismo fuera necesariamente esta acción, porque ahí sí que tienes que valorar distintas cosas, desde la composición de la Corte, qué posibilidades de éxito tiene la acción, de inconstitucionalidad y todo esto. Nosotros consideramos que quizá un camino un poquito más largo, pero con mayores posibilidades, sería llevar casos individuales hasta generar, que fue la estrategia a través de la cual se generó la jurisprudencia en el tema que acabamos de tratar anteriormente, que tiene que ver con matrimonios del mismo sexo, ¿no? Entonces, estamos pendientes, estará ya, supongo, la Corte por resolver esta acción. Ya tiene bastante rato este tema y bueno, hay que esperar qué dice la Suprema Corte. Oye, doctora, a mí me gustaría conocer, que nos compartieras, no podemos todavía adelantarnos a los hechos, pero hay como cierto escepticismo, preocupación por el tema de la Guardia Nacional. Sí. Y la entrada, pues, en funciones de esta corporación. La comisión, ¿cómo lo ve? No de forma personal, sino más bien institucional. Nosotros hicimos posicionamiento. Okay. Nosotros hicimos posicionamiento con relación a ese tema, lo hicimos público, lo hicimos a través de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Tengo el honor de presidir la federación que agrupa todas las comisiones de derechos humanos del país, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hicimos un posicionamiento público con relación a la Guardia Nacional, particularmente en la necesidad de que participara, si ya no se podía evitar el tema, porque tú sabes que fue un tema que duró su discusión para decidir la implementación, se participó desde la academia, organizaciones de sociedad civil, etcétera, y bueno, evidentemente nosotros, desde todos los defensores de derechos humanos, pensamos que no era ideal un modelo militarizado, ¿no?, para un tema de seguridad pública. ¿Ven riesgo? Lo hemos dicho, lo hemos dicho siempre. A ver,
hemos criticado de manera frontal el tema de la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Yo lo he dicho abiertamente en innumerables ocasiones, porque lo cierto es que la formación que tienen los militares no tiene que ver o no se relaciona directamente, o el abordaje que le dan en el tema de seguridad no tiene nada que ver con la seguridad pública a cargo de civiles. Y bueno, lo han documentado muchas organizaciones internacionales que se ocupan del tema de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etcétera, de que cuando se sacó al ejército a las calles hubo un incremento en la violación de derechos humanos. Se disparó el tema de violación de derechos humanos. Ahora tenemos como una propuesta, digamos ahí, matizada. Ganó terreno en la propuesta la sociedad civil, la academia, los defensores de derechos humanos, pero no dejamos de, digamos, considerar que eventualmente puede haber riesgo con una guardia con un perfil militarizado, no por experiencias pasadas precisamente. Ya por último, porque ya estamos cerca del final. Amigo, sí. ¿Estás por sacar un nuevo paquete de recomendaciones? ¿En cuántos días y sobre qué viene? Bueno, en realidad lo que está muy próximo a salir, sí las recomendaciones, pero lo que ya tenemos en puerta es la presentación de un informe temático que nos financió la Agencia de Cooperación Alemana y tiene que ver con el sistema de reparaciones en el estado de Veracruz. Y sí, te refieres a la pregunta que me hacía hace un rato Leti e Iván. Sí, las recomendaciones están próximas a salir y son sobre temas, digamos que un poco fuertes. Bueno. Ahí lo dejaré. Bueno, ¿regresas y lo platicamos? Listo. Bueno, muchas gracias, doctora. Y te voy a hacer una pregunta para que en 2 años me la respondas. Ok, listo. Ay, no, siempre me preguntan lo mismo. Gracias, doctora, gracias. Ya he dicho que no. Gracias, doctora, gracias, muchachos. Y nosotros, gracias. Dios mediante, el próximo miércoles a 8 con los 2. Muchas gracias. Sí, gracias.